la zona más importante que tenemos nosotros en este momento es esta zona justamente, pero vamos a entender por qué y sobre todo cómo aprovecharla, porque se vienen grandes oportunidades en Bitcoin. Hay una forma muy sencilla de saber que se vienen grandes oportunidades en Bitcoin y prácticamente en todas las criptos, pero es importante que veas este video porque te voy a enseñar cómo aprovecharlo y sobre todo cómo evitar caer en ciertas trampitas que tiene el mercado o que se usan del lado institucional para engañarnos y acabar prácticamente liquidados. Así que pon atención. Son dos los indicadores que vamos a utilizar para saber y encontrar este tipo de oportunidades. Pero hay que entender una cosita bien importante porque como todos lo sabemos, los indicadores suelen ser lentos, un poquitito retardados y a veces hasta engañosos. Así que pon mucha atención a lo que te voy a explicar. Primero vamos al dibujo. En esta ocasión vamos a usar únicamente dos indicadores, uno de volumen y uno de tiempo. En este caso vamos a usar el volumen simple y vamos a utilizar el Squeeze Momentum Indicator, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Lo primero que vamos a buscar nosotros con el indicador de volumen es justamente esto de aquí, un pico de volumen importante. Esto quiere decir que en esa zona entró o se tradeó muchísima liquidez, muchísimo dinero entró o salió del mercado. Eso nos va a interesar acompañado de una mecha. Entonces lo que vamos a buscar es este pico de volumen o un pico de volumen importante con una mecha. Cuanto más grande sea el pico, podemos tener movimientos más grandes. Por ejemplo, aquí se dio un pequeño pico y una mecha, el precio tuvo un rebote interesante, pero lo que terminó pasando es que cayó. ¿Por qué? Porque el volumen, si bien es cierto era fuerte, no se compara con el que tenemos ahora mismo. Una vez que identificamos esto, esta mecha y este pico de volumen importante, lo que vamos a hacer es irnos a nuestro indicador de tiempo. Puede ser un squeeze, puede ser un RSI, puede ser un estocástico, un KDJ, da igual cuál uses, lo importante es que sepas utilizarlo correctamente. Nosotros lo que vamos a buscar es, en este caso en el gráfico diario, que es donde estamos viendo esa mecha y ese gran volumen, es un desarrollo alcista importante, es decir, en este caso sería el desarrollo que vimos en los últimos días y posteriormente una caída del precio, es decir, un próximo desarrollo bajista que es el que estamos teniendo en estos momentos. Ese desarrollo bajista muchas veces, y aquí es donde nosotros debemos estar atentos, lo que hace es volver a testear esta zona que ya nosotros identificamos como zona de compra. ¿Por qué? Porque tenemos la mecha y porque tenemos un gran volumen. Al nosotros entender eso, nosotros podemos buscar entradas desde el próximo movimiento bajista que el precio llegue a esa zona, pero nos interesan dos cosas. Primero, que la recuperación sea rápida, que la recuperación sea importante y que la caída no sea con mucha fuerza, no sea con mucho volumen, que el volumen en la caída en ningún momento supere o siquiera se acerque al volumen que vimos en la absorción por la parte baja en este caso. También funciona por la parte alta, pero esos son otros ejemplos. Es ahí cuando el precio tiene que tocar esta zona y tenemos que buscar en temporalidades más pequeñas nuevos picos de volumen para esperar esas confirmaciones que se deberían dar justamente en el transcurso de esa mecha, en el transcurso de ese precio que básicamente tocó Bitcoin en este caso y que generó una reacción muy fuerte. Quiere decir que en esta zona hay dinero, quiere decir que aquí hubo compras muy poderosas y quiere decir que si el precio llega acá, muy probablemente estemos pensando o estemos hablando de giros del mercado porque sabemos que hay un interés muy grande de compra en esa zona. Pero hay una cosa que tienes que tener bien en cuenta para fortalecer esto. En este caso es importante utilizar la gráfica de Binance porque es el exchange que más liquidez tiene, ¿ok? Porque en algunas gráficas de algunos exchanges, a veces lo que pasa es que como hay muy poca liquidez, hay picos de volumen muy grandes por arbitraje o por compras muy grandes que en el exchange son importantes, pero en general en el mercado no lo son. Entonces es importante utilizar mercados de máxima liquidez, como en este caso es Binance en las criptos. Bien, nosotros sabemos que en esta zona entró muchísimo dinero al mercado. Ahora debemos saber por qué. Si nosotros queremos dar un paso adelante en nuestro trading, en nuestra operativa, tenemos que saber el porqué de las cosas. ¿Qué fue lo que generó esta mecha? Esta mecha se dio exactamente el día lunes 5 de agosto.
Esto es importante porque el elemento para saber que esta zona es realmente fuerte es la manipulación y es el elemento fundamental. Es decir, hay que entender, además del dibujo del gráfico, además de los indicadores, cuáles son esos temas fundamentales que me respaldan a mí, como inversionista, como analista, como trader, el encontrar un cambio o un giro del mercado en este tiempo y en esta zona. Así que vamos a hacer el análisis fundamental de este caso particular. Nosotros sabemos que la razón por la cual el precio cayó a esta zona y generó un ataque importante a la zona de $50,000 es por el colapso de Japón, el colapso con el aumento de los tipos de interés en Japón y el colapso del carry trade. Eso es lo que generó esa caída y no fue una caída nada más en Bitcoin. Si se fijan, también la bolsa sufrió una caída importante. El S&P, el Nasdaq sufrieron caídas bastante relevantes que terminaron con muchas liquidaciones y llegando a zonas bajas en los precios. ¿Qué nos interesa? Que esa caída, que esa presión vendedora haya sido absorbida, haya aparecido un gran volumen de compra. Aquí es donde yo siempre le pregunto a la gente, ¿quién compró ahí? Cuando todo el mundo estaba despavorido, cuando todo el mundo estaba vendiendo por pánico, que creían que iba a haber un colapso mucho más grande, que el colapso de Japón se iba a contagiar a más mercados, primero en Asia, en Europa, en América. Yo les pregunto, en un escenario de tanto miedo, de tanta incertidumbre, ¿quién compró y quién le metió tanto dinero aquí en un periodo de tiempo tan corto? ¿Quién tiene tanto dinero para comprar ahí y por qué lo habría hecho? Es alguien o que tiene demasiado dinero como para mover el mercado, en este caso el de Bitcoin, o que tiene información privilegiada, que sabe que en esa zona hay mucho interés y que en esa zona el precio se va a detener y por eso vemos esos picos de volumen tan grande, porque es mucho dinero, muchas liquidaciones y muchos movimientos puestos en el mercado de un momento a otro, en este caso por una noticia. Entonces, una vez que nosotros entendemos esto, hay que entender ahora el contexto que se nos viene desde el punto de vista económico e incluso hasta social en los próximos meses para saber si es factible, para saber si es posible un cambio o un giro en el mercado, en este caso de una lateralización o de un pequeño canal bajista, a rebotar y a buscar máximos históricos. Y es que es cierto, si nosotros analizamos esos picos de volumen que han aparecido históricamente en el mercado, que generan un desequilibrio o un pequeño desbalance, generan grandes movimientos, muchas veces alcistas, otros de ellos bajistas, que nos terminan dando oportunidades importantes, pero hay otros que no, y ahí es donde nosotros debemos ser perspicaces y prolijos con la gestión de riesgo y la gestión del capital. No es necesario meterle la casa en esas zonas, pero sí son zonas para buscar grandes oportunidades y grandes confirmaciones. ¿Cuál es el escenario entonces que nosotros tenemos en estos momentos? Los fundamentales que tenemos en estos momentos del lado económico están del lado de ver una reducción muy importante en los próximos meses en relación a los tipos de interés con aras a impulsar la economía, es decir, un crédito más barato, liquidez más barata, dinero más barato y por eso poder generar un crecimiento económico que a la larga genera inflación, pero luego vuelven a aumentar los tipos de interés y así pretenden controlarla. Ese es tema de otro video, pero a final de cuentas lo que termina pasando es que una reducción de tipos de interés genera mucho dinero inyectándose en general a los mercados. Como vemos, las proyecciones ya están 100% del lado de reducción de tipos de interés. Ya nadie piensa que no los van a reducir. El mismo Powell ya prácticamente confirmó que se van a reducir esos tipos de interés. El segundo fundamental que nosotros vamos a tener después del halving de 2020 es el halving de 2024 que ocurrió justamente este año. Este halving de 2024 todavía no ha tenido el efecto requerido y si bien es cierto, nosotros mismos identificábamos y vamos a entrar a un proceso de consolidación, de reacumulación y de liquidaciones. Ya es hora, ya estamos en tiempo de ver justamente al precio llegar a zonas más altas, a zonas más importantes, derivado de esa reducción de la recompensa de los mineros. Lo vimos en el halving de 2020, lo vimos en el halving de 2016. Todos que a la larga generaron subidas importantes. También lo vimos anteriormente cuando Bitcoin no era tan mainstream. Así que podemos esperar cosas no al mismo nivel necesariamente, pero sí movimientos alcistas importantes post-halving. Además tenemos el tema de los ETF de Bitcoin en Spot que aumenta mucho la posibilidad de ver inversión institucional de la mano justamente de estos ETF
en los Estados Unidos, por lo cual podemos ver pues también bastante dinero entrando en este caso a Bitcoin, y de la mano de Bitcoin a muchas o a la gran mayoría de las criptos serias, de las criptos sólidas. Cuidado con los scam, cuidado con los engaños, que va a haber muchos en los próximos meses. Por último, tenemos un Donald Trump que está fuerte de cara a las elecciones de Estados Unidos y que pues en teoría es pro Bitcoin. Ha puesto muchas propuestas para favorecer a Estados Unidos en el mercado de las criptomonedas, y que Estados Unidos se meta a las criptomonedas, las avale, en especial a Bitcoin, va a ser un fundamental muy alcista, porque si los gobiernos intentan tradear Bitcoin o intentan usar Bitcoin para realizar sus transacciones, va a ser algo bien importante. Si nosotros entendemos todo este contexto, vamos a entender entonces que esta zona es una zona crítica, porque sabemos que hay compras y sabemos que hay un panorama positivo en un futuro, que ya después va a generar una crisis, que va a generar una burbuja, que después va a caer. Ese es un tema que ya hablaremos en su momento, pero que en este momento no hay motivos para considerarlo, no hay motivos para pensar eso. Y si se fijan, incluso yéndonos a mapas de liquidez importantes en las últimas semanas, hay muy poca liquidez en la zona baja y la gente retail está primordialmente shorteando. Si no tenemos liquidez por la parte baja y la gente sigue shorteando, lo más probable es que en el mediano plazo tengamos subidas importantes para liquidar shorts y volver a fomear el mercado. Después de ese FOMO ya no sería buena idea comprar, ya no sería lo mejor. Si nosotros entendemos todo esto, entendemos la tremenda fortaleza que tenemos justamente en esta zona. ¿Qué sucede? Que es importante entender la gestión de riesgo y del capital, porque si bien es cierto, esta es una zona muy poderosa, si por alguna razón, si por algún motivo fundamental, una nueva noticia, un cambio de paradigma, un nuevo problema mundial, cualquier cosa que pase, si por algún motivo es derrotado, como tenemos tanto dinero en esta zona, si por algún motivo todo ese poder, toda esa liquidez que entró es derrotada, no se va a detener el precio ni en 48 y muy probablemente ni siquiera en 44. Seguramente nos vayamos por debajo de 40 a volver a tocar la zona de los $30,000. Es muy poco probable de que eso pase. Tendría que haber un giro muy importante prácticamente en el mundo para que eso sucediera. Pero no hay imposibles en los mercados. No sabemos, no vemos el futuro, no sabemos qué noticia vaya a salir, no sabemos qué problema se pueda generar que pueda producir liquidaciones masivas. Lo que sí sabemos nosotros es que hay que gestionar bien el riesgo, porque si el precio cae a esta zona y no se detiene, muy difícilmente va a caer más abajo, porque no tendría sentido que derrotaran todo ese poder de compra que estamos viendo para llevar el precio y tumbarlo un par de miles de dólares. Estaremos hablando de porcentajes importantes que seguramente rondarían al menos un 50, un 40% si ustedes quieren de caída, es decir, ver el precio por debajo de $40,000. Por eso es tan importante la gestión de riesgo, no sobreapalancarse, y si bien es cierto son grandes oportunidades, un gran riesgo también por el peligro que implica. Aunque el porcentaje sea muy pequeño, aunque sea un 1%, aunque sea un 5%, sea lo que sea, si el porcentaje es muy pequeño, da igual, hay que protegerse, porque ese 1% puede suceder, y si sucede y nos agarra desprotegidos, vamos a acabar prácticamente en la calle. Así que mucho ojo con eso. Comparte este video para que la gente entienda que es importante estudiar el gráfico, pero que también es importante entender qué es lo que está pasando desde el punto de vista fundamental e irse actualizando, porque el mercado evoluciona y el mercado cambia. Y como nosotros lo que buscamos es identificar esos precedentes que nos den las huellas necesarias, te voy a dejar aquí un video donde nosotros identificamos que el precio, antes de explotar al alza, iba a tener un periodo de acumulación post-halving, que es lo que vimos, y en este momento yo te digo que ya estaríamos en opciones de explotar hacia arriba, así que échale un ojo.